Hoy hacemos énfasis en la carrera de un gran artista cuyo apellido es Cruz y Paz, pero que también puede ser Cepeda. Y no se trata de un colombiano. Vamos a ver esta sorpresa que tenemos hoy en la otra televisión, desde un punto de vista en broma, pero muy en serio. Los venezolanos adoran a Bonnie Cepeda. Su amistad con Maduro, ¿cómo tú la calificas? ¿Cuál es tu evaluación o relación, por ejemplo, a Bad Bunny haciendo merengue, a Marta Candela? Queremos anunciar que no queremos más a Bonnie Cepeda en la orquesta. Todo el que esté de acuerdo que levante la mano. Y levantó todo el mundo la mano. Y yo la levanté. Tú naciste en Santiago, Richie. Santiago, pero nosotros nos criamos en Montellano, Puerto Plata. Ahí tenemos todavía dos hermanas. Esos años en Montellano, ¿cómo la pasaron ustedes? O sea, ¿vivían todos en la misma casa? Sí, vivíamos con mi papá, mi mamá no estaba en ese momento. Ok. Mi mamá vivía en Puerto Rico. Ya. ¿Qué hacía doña Ana allá en Puerto Rico? Cantando. Cantante. Sí. Y muy bien. Después ella regresó y dijo, vamos, lo voy a buscar para que vamos a vivir juntos y a partir de ahí estamos juntos. O sea, estuvimos juntos. Vivieron juntos ya con ella. Sí. Solamente ella fue papá y mamá. Ok, ¿qué pasó con tu padre? Mi papá falleció luego por problemas de salud, de viejo, y nos dio un gran legado, nos dio una gran educación, una gran formación ese viejo. En los años que estuvimos con él, obviamente. Claro, claro. Estuvimos desde los 7 hasta los 12 o 13 años. Ok. Con él. Con él. Allá en Montellano. Montellano. ¿Y tú recuerdas algo de Montellano particular? Porque Montellano era una tierra donde tenían los ingenios muy cerca. Estaban cerca de la playa, consecuentemente, porque los buques iban a buscar el azúcar al ingenio y era más fácil para ellos trasladarla por vía marítima. ¿Qué tú recuerdas de esa niñez tuya allá? Yo recuerdo, sí, que el olor a caña y a melao llegaba a la casa porque nosotros no vivíamos tan lejos del ingenio. Ok. Recuerdo también que esos tiempos iba una guagua de esta buscando talento. Y decían, bueno, esta vez vamos a buscar talento, a ver las personas que canten, anunciándolo por un altoparlante. Y yo me ofrecí a cantar y canté un tema de Joséito Mateo que se llama Violeta. ¿Cómo dice ese tema? Es para ti, Violeta de mi vida, esta canción muy honda que despertó en una alondra que volando el alto cielo va, implorando y no sé por qué, eres mi destino cruel. ¿Y qué pasó ahí entonces ese día? Bueno, después no supe más de esa no sé ni qué pasó con esa grabación. Y no volvieron más, o sea, ellos iban y buscaban talento, pero no era, digamos que como hoy día que buscan talento como para impulsarlo, para ayudarlo. Sino una especie de, no sé si de alianza para el progreso, diría yo, en aquel momento. Sí, ese era parte de lo que se vivía en la política social del país que la implementaba los Estados Unidos de Norteamérica en ese momento. Exactamente. Tú tenías 11 años en ese tiempo. 11 años. Yo recuerdo que tenía 11 años. Y recuerdo que entonces decidimos, mi mamá dijo, bueno, voy para allá a buscarlo y para que vivamos juntos. Y ahí empieza otra historia. Llegamos al ensanche de la Fe, como con 12 o 13 años. Mis hermanas se quedaron allá. Entonces, esa otra historia, otro capítulo. Otro capítulo. ¿Tu madre cantó con Johnny Ventura en algún momento? Fue cantante en los inicios del grupo de Johnny Ventura. Ok. Sí. Y cuando ella se va a Puerto Rico, ella se va a cantar. A cantar. ¿Y qué tipo dónde ella cantaba allá? En lugares diferentes, digamos, de esos restaurantes que habían en esa época, donde pululaban mayormente los dominicanos. Sí, la bohemia. Exacto, la bohemia. Y ella debo decir que fue una gran cantante y cantaba precioso. Ok. Cuando ustedes llegan aquí al ensanche de la Fe, ¿qué edad tú tenías? Aproximadamente 12 años. 12 años. Entonces luego, ¿cómo es tu experiencia? ¿Tú has tenido alguna experiencia con la soldadura? Claro, yo luego que nos mudamos, después de Sánchez de la Fe, nosotros nos mudamos a Villa Consuelo. Villa Consuelo. Ahí hay otra historia. Entonces, mi mamá era una señora pobre y nosotros intentábamos trabajar para ayudarla porque no tenía marido. Ya se había separado de mi papá. Entonces, recuerdo que
en ese entonces, yo me dediqué a trabajar soldadura. Bonnie se dedicó a trabajar mecánica, pero no dio pie con bola. Y mi mamá dijo, bueno, como tú no puedes trabajar y no das pie con bola, vas para la Academia de Música de aquí de Villaconsuelo. Ok. Y ahí empieza la historia de Bonnie. Ahí comienza él a encarrilarse en cuanto a la música. Exacto. Y tú estabas en una empresa de un taller de soldadura. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo tú podías transmitir hasta cierto punto esos conocimientos que adquiriste allí para luego entonces saltar a la música? ¿Cómo ser esa transición? Te voy a explicar. Yo recuerdo que cuando estaba en ese entonces, en ese taller, que está todavía ahí esa compañía, yo era soldador, pero yo siempre me mantenía cantando y los muchachos, los mecánicos y los demás compañeros en ese entonces me decían, pero tú cantas muy bien, tú deberías dedicarte a cantar. Pues yo cantaba los temas de Los Ángeles Negros, que eso eran mis ídolos en aquel momento. Te estoy hablando del año 72, 73, por ahí. Entonces, resulta que luego aparece un muchacho de nombre Andy Mesa y le propone a Bonnie hacer un grupo con el Zafiro en el año 1975. Carlos Manuel, que era de San Carlos. De San Carlos. Y formamos el grupo y se llamó La Gran Orquesta. Ese grupo se perfilaba como un grupo de los favoritos porque venía de la escuela de Wilfrido Vargas. Ok, sí, porque Bonnie estuvo con Wilfrido en un tiempo. Vargas, sí. Entonces, resulta que por problemas pues, de comportamiento... ¿De quién? De Bonnie. Ah. Porque Bonnie era muy, por decir, muy estricto. Y los músicos no estaban como muy de acuerdo con eso. Bonnie no le gustaban los vasos en la tarima, no le gustaba que fumaran. Era muy estricto con eso. Y había músicos rebeldes y formaron una especie de complot para sacarlo. Oh. Una vez los últimos bailes veníamos de Baní y llegamos al Teatro de Luz, que era ahí donde nos reuníamos, para luego ir a nuestras casas. Llegamos ahí y una persona que se llama Porto Jaques dijo, yo fui al Prende la Luz, ese era el líder de la guerrilla, por llamarlo así. Y dijo, de la sublevación. Sí. Y dijo, queremos anunciar que no queremos más a Bonnie Cepeda en la orquesta. Todo el que esté de acuerdo que levante la mano. Y levantó todo el mundo la mano. Y yo la levanté, que fue una ignorancia de mi parte. ¿Pero por qué? Yo no sé por qué, cómo yo hice eso y por qué. Y déjame decirte algo que nos pesó a todos, porque el grupo se decocotó después de ahí. Se disolvió el grupo en ese momento. Pero tú estabas en contra de Bonnie también. Bueno, en ese momento sí. Pero fue una ignorancia de mi parte. Yo debí haber apoyado a mi hermano en ese momento. Pero una ignorancia, debo admitirlo, y el grupo desapareció. Se disolvió. ¿Qué pasó después de ahí? Bueno, el grupo siguió, buscamos un pianista que se llamaba Nelson Eddy, Andy Mesa lo buscó, y el grupo finalmente se desapareció. Entonces, Bonnie empezó a trabajar, o sea, Wilfrido Vargas se apareció y le dijo, Bonnie, yo quiero hacer un grupo que se va a llamar Los Hijos del Rey, donde ustedes son los hijos y yo soy el rey. Ese es el primer grupo donde estaba Fernando y Alex. Y los Kenton. Y los Kenton. ¿Verdad? Y Raulín. Y Raulín, sí. Sí, era tremendo grupo ese. Estaba Sergio Hernández. No, Sergio Hernández no. No había entrado. Fue después, otra etapa. Primero fue los Kenton, con Fernando Villalona y Raulín. Ese grupo dio... Pero entonces, a raíz de ahí es que hacen Bonnie con Kenton. Sí. Después que ellos entonces eran grandes, se sublevaron y se hicieron Bonnie con Kenton. Exacto, Bonnie con Kenton, porque después de eso vinieron otras etapas de los hijos del rey. Estaba Sergio Hernández, Sergio Vargas, y entre otros. Entonces... ¿Dónde quedó Richie entonces en medio de la pata de esos caballos? Yo quedé enredado en la pata de los caballos. O sea, yo no estaba haciendo nada prácticamente. Y Bonnie seguía con Bonnie con Kenton, con los hijos del rey. Y yo me mantenía trabajando tranquilo ahí. Hasta que en el 1982, Andy Mesa dice... vamos a hacer la cosa otra vez, vamos a hacer la banda otra vez. Y fue entonces cuando hicimos el grupo Bonnie Cepeda y su orquesta, e hicimos un álbum que se llamaba Bonnie Cepeda Arrasando con Todo. Eso fue otra historia, todos los temas se pegaron. El hijo me dan Inés, me tiene chivo, hay doctor, muchacha con la soleña. Cada tema de eso era tú que lo interpretabas. Cierto. Pero Bonnie era el que lo escribía. Sí, él escribía y hacía el arreglo, pero tú le dabas el matiz, le dabas la voz. Claro. Así era. El tema Ay Doctor, ¿tenía una connotación política en la época? No, eso tiene una historia. La historia de ese tema es que fue un muchacho amigo de nosotros en esa época, que ya falleció,
Le dijo, mira, Bonnie, el tío mío, fulano, le dieron 3 meses de vida, pero han pasado 6 meses y el tipo está vivo. Y dice Bonnie, eso es un tema. Okay. Y entonces se fabricó ese tema, hay doctor. Pero no tiene nada que ver con política. Y esa fue la ¿En qué año fue eso? En el 1982. Yo recuerdo perfectamente que lo recuerdo porque era muy niño, pero sí recuerdo que balbuceaban el tema dio muy duro aquí en el país. Durísimo. Y recuerdo también que Bonnie no estaba de acuerdo con ese tema. No, él no le gustaba ese tema porque decía, pero le dijo a Andy, pero Andy, ¿cómo se te ocurre promocionar un tema así tan feo? Y ese fue el tema que impactó. Y te voy a decir por qué impactó ese tema. ¿Qué pasa? Que en ese momento ustedes se fueron de gira, si mal no recuerdo. Sí. Y el tema comenzó a correr por el ay doctor y le dieron una connotación política que ustedes quizás no vivieron en ese momento. No. Y cuando llegaron, entonces Bonnie le pregunta, le reclama a Andy Mesa que por qué un tema tan feo. Dice, vamos a la calle para que tú veas cómo está el tema. Y todavía hasta el día de hoy ha sido uno de los temas emblemáticos de la orquesta. Así es. Y en voz tuya. Exacto. Bueno, yo debo decir que en aquel momento Bonnie no cantaba hasta que que se grabó el tema La Fotografía y Asesino. Esa es otra historia. Esos temas, lo primero es que esos temas eran hechos para ti. Y la voz guía la ponía Bonnie para poder más o menos asumir cómo era que se iba a hacer el tema. Sí, decía, cántalo así, me decía. Exactamente. Y tú, evidentemente, te comenzabas a asumir eso. Sí, pero luego sucedió que en ese momento había un músico que ya falleció, que se llamaba Julie Ruiz, que manejaba el estudio. Y le dijo, pero Bonnie, yo encuentro que ese tema te queda bastante bien, ¿por qué tú no? Y Asesina, ¿por qué tú no le dejas la voz? Efectivamente, Bonnie le dejó la voz. Y eso lo materializaron así. Sí, le ayudó bastante porque a partir de ahí quedó muy bien interpretado por él. Entonces, yo a partir de ahí pues no brillé como brillaba con los años anteriores porque Bonnie ya tomó la rienda de cantar. ¿Tú sientes que en ese momento hubo un repliegue en tu contra por parte de Bonnie? O sea, que te dejó en un tercer plano y asumió él la principalía. Yo no diría eso, yo diría que él asumió que, bueno, yo puedo cantar también. A partir de ahí nos fuimos a Puerto Rico y ahí siguió grabando muchísimos temas, pero yo participaba en esos álbumes, pero no de forma... No como el cantante principal. No, bueno, por decirlo así, no. Los temas que yo grababa no tenían el color por hacer hits, por llamarlo así. Pero yo seguía a su lado, yo siempre seguía a su lado. 1986, Noche de Discoteca. ¿Qué pasó? Ese álbum tuvo la magia de que fueron temas tan internacionales que fue nominado a un Grammy. En ese entonces no había Grammy Latino. Sí. Y nominaron ese álbum con un Grammy, a los Grammy. A los premios Grammy. Ajá. Bonnie no pudo ir. Tuve que ir yo en su representación porque tenía un compromiso aquí. No pude ir. No pudo ir. Me acompañó nuestro gran amigo Carlos Batista Matos. En aquel momento no había celulares para tomar fotos. Entonces yo aproveché la oportunidad que estaba Michael Jackson ahí en ese momento. En su limusina que ya se iba. Y yo aproveché y le pedí una foto. ¿La conservas esa foto? Él puso el rollo al revés. No relajes. No salió la foto. Qué bruts. ¿Tú sabes lo que es eso? No salió. Porque él puso la foto, el rollo al revés. El hombre más fino y más caro. Sí, qué caro. Se puso nervioso. ¿En algún momento habías soñado, habías hecho salsa? No, la verdad no. No. Eso lo hicimos en el estudio. En el estudio fue que se hizo. Se armó todo allí. Bueno, se hizo el arreglo, pero en el estudio fue que se hicieron las inspiraciones. Di esto, dilo así, dilo así. Y así lo hicimos. Pero fue un éxito. No, totalmente. Todavía hasta el día de hoy es un éxito. Sí. Esa salsa en voz tuya y con el arreglo de Bonnie, todo el mundo pensaba que era un proyecto internacional, que ustedes iban incluso a doblar hacia la salsa en ese momento. Sí. Y muchos salseros temblaron cuando lo escucharon a ustedes en esa vuelta. Sí, pero como cosa curiosa, en todos los álbumes que nosotros grabamos, siempre grabábamos una salsa. No sé por qué, pero esa fue la que más se destacó. Pero en todos los álbumes desde 1982 hasta los 90,
era una salsa que se incluía. Tú vives en Miami ahora. Sí, actualmente sí. ¿Y cómo ha sido ese paso? O sea, ¿cómo tú lograste irte, por ejemplo, de la República Dominicana, establecerte en otro país, ya siendo Richie Cepeda, quizás hacer otro tipo de cosas, otro tipo de oficio? ¿Qué tú has hecho que la República Dominicana vio en ustedes primero que estuvieron como una especie de retiro? Porque se fueron, en el caso de Bonnie se fue a Puerto Rico. Recuerdo haberlo visitado allá, quizás no lo recuerda mucho con Orlando Santana en el estudio, cuando tenía el estudio allá en Puerto Rico. En el caso tuyo, ¿cómo tú logras establecerte? Bueno, yo cogí yo tomé el camino de irme a Nueva York. Ajá. Y ahí viví un tiempo y yo hacía mis cositas como Richie Cepeda con la orquesta y a veces con pista, y con eso yo me defendía. ¿Tú sales de la orquesta de Bonnie a partir de que él comenzó a cantar sus discos? No, yo seguía con él, yo seguía a su lado y nos mantuvimos ahí todo el tiempo, hasta que él se dedicó, digamos que prácticamente a hacer su carrera, por decirlo así. ¿En solitario? En solitario, aparte, y él se iba, y él como artista, él es muy querido en Venezuela, en Colombia, en Puerto Rico, y pues... A propósito de Venezuela, sabemos que él tiene muy buen posicionamiento en ese país suramericano. Los venezolanos adoran a Bonnie Cepeda. Su amistad con Maduro, ¿cómo tú la calificas? Yo preferiría no opinar en ese aspecto, porque eso es algo muy personal que yo no quisiera dilucidar en este momento. Okay. En el caso tuyo, que eres muy querido en Panamá, he escuchado en voces de algunos amigos panameños que me dicen que tú eres un ídolo en Panamá y que en un momento determinado la gente pensaba que la orquesta era tuya. Ya. Panamá es un país al cual yo adoro y al cual fuimos mucho en los años 80 y 90, inclusive en estos años también hemos ido, antes del fallecimiento de Jimmy Dawson, y después de eso pues no hemos vuelto a Panamá, pero hace como aproximadamente 2 años fuimos a Panamá. Y recuerdo que Jimmy le decía, tienes que traer a Richie Cepeda contigo, si no el evento no va, decía él. ¿Qué tiene que hacer la República Dominicana para ver a Richie en la orquesta de Bonnie? Dime esa pregunta otra vez. ¿Qué tiene que hacer la República Dominicana para ver a Richie en la orquesta de Bonnie? Yo no tendría una respuesta para esa pregunta, porque ya yo he decidido brillar con luz propia e inclusive yo podría contar con su apoyo, porque somos hermanos, yo lo adoro y él me adora a mí también, y pasa la sangre por aquí. Claro. Entonces, yo creo que esta es mi oportunidad, porque todo es en el tiempo perfecto de Dios. Hay mucha gente que dice, ¿por qué no lo hiciste antes? Pero todo es en el tiempo perfecto de Dios. Entonces yo, pues, he estado tratando de echar el pleito y de presentar mi proyecto. ¿Tú sientes que ahora tienes identidad musical, que andas encaminándote en ese aspecto? Sí, al interpretar el tema recientemente en los programas de televisión, Cuatro Rosas, yo me sentí eso que tú dices. Me siento, tú sabes, wow, qué bien. Pero ese tema Cuatro Rosas, ¿tú lo habías grabado anteriormente? No, lo grabé hace tiempo, lo tenía en una gaveta y decidí, con el proyecto, hacerlo. Ok, traerlo y colocarlo, para que la gente vea que Richie Cepeda tiene identidad musical y que tiene su proyecto propio. Exactamente. Pero qué bien, mira, me alegra y me satisface sobremanera eso. Gracias, Julio. Nosotros que hemos seguido tu carrera de cerca. Gracias. Soberano 2014. Wow, fabuloso. Eso fue una experiencia preciosa. Y yo debo decir que, wow, me sentí bien como artista. Él también, porque fue algo apoteósico, standing ovation, como dicen. Y fue una experiencia maravillosa. Tú como experto, como intérprete, queremos saber cuál es tu evaluación o relación, por ejemplo, a Bad Bunny haciendo merengue, a Marta Candela, que es todo un fenómeno de popularidad en este momento, con un merengue actualizado, independientemente del contenido en cuanto a la lírica, de lo que ella expresa, porque es un merengue cristiano. Okay. Pero la base de sustentación mueve las multitudes. ¿Qué opinión te merece eso? Primeramente, lo de Bad Bunny es un fenómeno y está en su mejor momento, y es un artista, digamos, de multitudes, una mega estrella,
y yo entiendo que esta es su oportunidad y todo lo que él haga le va a quedar bien. Salsa, hizo una salsa que quedó bien. Sí. Merengue también, hizo un buen papel en el Super Bowl. Yo le doy mi reconocimiento y mi voto de apoyo a Bad Bunny. Con relación Marta a Candela. Marta Candela, es la cristiana, la señora, Sí, la pastora. sí. Es un fenómeno también. Es un fenómeno de estos tiempos y yo soy muy, por decirlo así, yo soy una persona muy, no religiosa, sino Creyente. creyente en Dios y temeroso de Dios. Y yo debo decir que ella va a llegar más lejos de ahí porque es un fenómeno. O sea, Ok. tuvo la osadía de hacer eso que ella hace y la gente lo acepta y la apoya. ¿Qué necesita el merengue en este momento desde tu perspectiva? Talento como en los años 80. Y esos relevos, desafortunadamente, muchos levantaron los brazos. Otros se dedicaron a otras cosas. Hay otros que siguen, que les ha ido bien todavía, que residen aquí, que tienen sus orquestas aquí. Yo diría que los relevos de esa generación, de nuestra generación, va a ser un poquito difícil que se pueda igualar o superar, porque eran otros tiempos donde había que cantar, había que tener talento, había que hacer buenos arreglos, y debo decir que Cuando tú planteas que había que cantar, ¿es que los de hoy no cantan? cantan, pero con más facilidades, con más tecnología, porque hoy día, cuando hay una frase que no la puedes decir bien, hay una computadora que te la arregla. Antes, si tú te equivocabas, tú tenías que volver a cantarla. Hoy día te la arregla la computadora y hay una aplicación que afina la voz y es muy fácil ahora, muy fácil para los nuevos cantantes, pero antes había que cantar. ¿Qué le hace falta a Richie o qué le faltó en su momento? A nivel profesional, en la carrera que has desarrollado. ¿Qué tú entiendes que debiste hacer o qué entiendes que debes hacer? Debí haber hecho en algún momento, por decirlo así, tienda aparte, porque yo entiendo que me lo merezco y yo entiendo que tengo el talento, la voz, y gracias a Dios, pues todavía puedo decir que yo voy a echar el pleito con esta propuesta, con este proyecto, y espero que la gente pues me dé su bendición. ¿Tú entiendes? Bueno, ya de por sí lo tiene porque la gente te respeta y te quiere bastante, pero no se pudo haber interpretado en algún momento como una traición hacia tu hermano. Bueno, la gente hay muchos que sí, hay otros que no, porque el 90% de mi decisión, el 90% de la gente me apoya y me da cariño y me anima a seguir. Hay otros que no, que dicen que yo falté y que lo traicioné, pero realmente no es así, porque hay muchas cosas que se sacaron de contexto. Ya nosotros hablamos, ya más o menos nos pusimos de acuerdo y no creo que él vaya a sentirse, no sé, de alguna forma mal. Pienso que en principio sí, porque le llevaron las cosas como no eran y porque se sacaron de contexto muchísimas cosas. No hay fricción entre ustedes ya. No. Nosotros nos adoramos y hay un vínculo muy especial entre nosotros que jamás nadie podrá romper. Totalmente de acuerdo y me satisface sobremanera escuchar eso, yo que soy amigo de ambos. Muchas gracias. Y contigo tengo un cariño muy especial. Gracias, Julio. ¿Qué concepto tienes tú de la familia? La familia es el núcleo más importante de cualquier ser humano porque de ahí depende tu felicidad. Los hijos, la esposa, la familia en sentido general para mí es lo más importante. Es algo tan hermoso que yo me atrevería a decir que el que no tiene familia pues le falta la mitad de su cuerpo, en su vida. Voy a hacer 4 preguntas breves con respuestas de la misma naturaleza, breves. Ana Cepeda. Mi hermana Cepeda nos parió con la sangre de cantar, o sea, nos parió con ese ADN de poder cantar y gracias a ella nosotros hemos podido escollar en este medio tan difícil, pero ella fue un gran ejemplo para nosotros e incluso grabó en el año 1995 un tema de
de Toña la Negra, que se llama Salomé no está llorando los martirios de mis penas. Es mentira, nunca ha sido mujer buena con humano corazón. Y de mi mamá yo tengo grandes recuerdos y no la he podido olvidar todavía y la extraño tanto. Okay. Merengue. Merengue, el mejor, tú dices la pregunta. Sí, sí, en el mismo contexto. Ok, merengue para mí, pues hay un merengue que yo lo he llevado siempre conmigo y él no lo sabe, lo voy a decir públicamente por primera vez. Tatico Enrique, de Fernando Villalona, y La Ventanita de Sergio Vargas. Esos son mis cantantes favoritos de este género de merengue. Okay. Todos son buenos y todos me gustan, pero estos dos en particular, sobre todo Fernando, que fue, o sea, que es una estrella. Mi saludo para él y para Sergio. Ok. Villa Consuelo. Villa Consuelo lo llevo en el alma, e incluso cuando tengo la oportunidad paso por ahí y me doy mi baño de pueblo, que me gusta. Yo soy siempre he sido una persona muy humilde y siempre me gusta pasar por ahí a visitar a mi gente. Honestidad. Honestidad es la palabra más hermosa y difícil de llevar, porque hoy día las cosas no son, no sé cómo decirte esto. Honestidad, el que es honesto tiene a Dios ganado, porque Dios premia la honestidad. Me Huí. Me Huí fue un tema que surgió, no sé, estaba en un por decirlo así, en un pueblo de Curazao. Ahí nació ese tema, Me Huí, que no sé el significado de la palabra Me Huí, nació de ahí y surgió y lo grabamos. Hablando de Curazao, el tema Muchacha Curazoleña, ustedes tenían mucha presencia en esa isla. Sí, íbamos mucho. Iban mucho, pero fue una experiencia personal ese tema. No. Fue como un premio a ese cariño que esa gente nos tuvo en aquel momento. Pero ese arreglo con ritmo de las islas, y hay una fusión bien interesante. Sí, o sea, tiene un aire más o menos parecido a de esas islas, sí. Ah, muy bien. Proyectos futuros inmediatos, Richie. Pienso tener como base de operaciones República Dominicana. Aunque viva en Miami, yo voy a estar constantemente aquí, porque entiendo que esta es la plaza de donde despegan las cosas. Muy bien. Queremos agradecerte que nos hayas permitido conversar contigo en este énfasis muy especial, porque tiene aquí a Julio Clemente en broma y en serio. Gracias, Julio. Y te vamos a hacer el compromiso de que tienes que visitar Royalty. Claro, me encantó este lugar, e incluso ya hablé con el gerente para en algún momento hacer un evento aquí, porque me encantó, es precioso, hermoso. Mira, aquí ya tenemos el concepto. Vamos a hacer un evento en grande con Richie Cepeda y sus invitados, y Julio Clemente va a ser el presentador y anfitrión de esa noche. ¡Wow! Precioso, me encanta esa idea. Y Germán va a coordinar. Y el Jabao va a estar en la boletería. El Jabao va a estar ahí. Así que, claro, y van gerenciándolo todo. Oye, Simpson, es un saludo especial para mi manager allá en la Florida, Rey González, de iParty. Así que para Rey un saludo especial, y para Radamés Nazario también, de Puerto Rico. Muchas gracias, Richie. Siempre es un honor compartir contigo. Gracias. Para mí también, Julio. Te recuerdo que nosotros seguimos aquí en esta telerrealidad que hoy se convierte en un espacio especial, en broma y en serio, donde hacemos hincapié y mucho énfasis en la carrera de Richie Cepeda. Muchas gracias.